30 años. 30 años estuvo yendo al psicólogo y todavía no había caído en algo así. O sea, me pareció increíble. Hola, bienvenidos de nuevo al podcast. Soy Raúl Bermudo y hoy os quiero hablar de un caso que tuve ayer en terapia. Una mujer que vino que además venía de estar con mi otro compañero, el otro psicólogo en el centro donde trabajo. Más que nada porque en este caso este otro chico ha hecho un cambio de seguros y los clientes que tienen pues X seguro médico pues ya no pueden estar con él, entonces pues son derivados a mí, ¿no? De entrada, ella me dijo que le había gustado mucho este otro psicólogo, aunque esto me lo dijo un poco más con la boca pequeña, ¿no? Ella había estado yendo al psicólogo en Bélgica durante 30 años y me dijo que era muy diferente, que el psicólogo de aquí que había tenido mi compañero era muy diferente a lo que ella había tenido, ¿no? Y que le había parecido muy simpático y que le gustaba mucho, pero como que habían cosas que sentía que era quizá muy directo y eso le suponía un hándicap. Supongo que eso quiso hacerme ver por la diferencia respecto a la otra terapeuta que había tenido en Bélgica. En este caso era una mujer, ¿no? Y esto no lo digo pretendiendo desmerecer ni uno ni otro, ¿eh? O sea, yo lo que le contesté al respecto fue que al final los psicólogos no dejan de ser personas y como personas pues hay algunas con las que vas a sintonizar mejor o vas a conectar mejor y otras con las que no tanto, ¿no? Más allá incluso del enfoque terapéutico que tengan. De hecho hay estudios que muestran que la efectividad de la terapia depende muchísimo más, no sé si en un porcentaje de rollo del 90% o incluso más, ahora no recuerdo bien, pero era muy alto, que depende mucho más la efectividad de la terapia de que el terapeuta y el paciente o cliente, por así decirlo, tengan afinidad, que no del enfoque terapéutico o de las herramientas terapéuticas que tenga el terapeuta en este caso. Y de este tema un poco quería hablar porque aunque estoy muy de acuerdo en que lo primero para poder llegarle a alguien y sembrar una semilla del cambio, ¿no? Y una nueva creencia de que puede ser otro tipo de persona, no hace falta que cambie de 0 a 100, pero sí que aquellas partes que no le gustan, sí que aquello que le está haciendo sufrir, sí que la manera de ver el problema o las acciones o decisiones que está tomando al respecto y que le mantienen o le hacen permanecer en ese dolor, eso sí que hay que trabajarlo y cambiarlo, ¿no? Entonces, como terapeuta, para poder llegar a implantar esa semilla de cambio, esa creencia, es necesario lo primero conectar, ¿no? Es conectar con la persona, que realmente se sienta cómoda, confiada contigo y que te tenga como una persona creíble, ¿no? En la que poder, donar su confianza, que es mucho, porque esa persona de entrada, por lo general, si viene a consulta es porque se siente herida, dolida, débil, insegura. Entonces, lo primero es darle ese espacio de seguridad y buscar esa conexión, sin forzarla, por supuesto, de manera espontánea y a través sobre todo de escuchar muy mucho con una atención plena y que la persona sienta que estás ahí por y para ella. Entonces, estoy muy de acuerdo en ese estudio, ¿no? Que confirma lo de que la efectividad de la terapia depende de la conexión paciente y terapeuta, pero
lo que quiero remarcar también es que, por otro lado, la herramienta o el enfoque terapéutico para mí sí que tiene una importancia vital. Para mí, ¿vale? Esto no tiene por qué ser una verdad absoluta, ni muchísimo menos, pero sí que yo a lo largo de la carrera me fui desencantando bastante del enfoque clínico, de la terapia un poco cognitiva conductual, no sé, lo que se teoriza desde la rama más clínica de la psicología, porque me parecía alejado luego de la práctica cotidiana, ¿no? Es un poco ligado con el podcast que estuve comentando ayer, si no recuerdo mal, de vivir tú, de sacar tus propias conclusiones en base a tu experiencia vital, ¿no? Entonces, mi sensación es que los humanos somos algo más holístico, más grande, más... somos una intersección de muchas cosas y de muchas variables y de muchas experiencias. Somos la causa de un sinfín de sucesos que se han ido acumulando, ¿no? Desde incluso antes de nuestro nacimiento, o sea, desde el estado emocional de la madre cuando tú estabas en la barriga y todavía no habías ni nacido, ¿no? O incluso antes, porque todo lo que es tu madre o tu padre, todos sus patrones emocionales, todas sus maneras de ver el mundo, de enfocar la realidad, de significados que le dan a las cosas, de maneras de decidir, de reaccionar, de hacer, todo eso a ti te prima. ¿Qué quiere decir con te prima? Se te imprime eso a ti en tu cerebro, ¿no? Se te queda grabado. El primado es un vocablo anglosajón que hace referencia a que el cerebro constantemente está influenciado por sucesos del entorno. Y muchísimos de ellos, son inconscientes, ¿vale? No nos damos cuenta, pero nos afectan. Y nos afectan mucho en la toma de decisiones y en la toma y en la manera en cómo nos representamos y vemos el mundo. Hay un experimento muy interesante de la Universidad de Harvard que no me quiero enrollar a explicarlo, lo voy a pasar por encima muy rápido, pero si os interesa lo buscáis, en el que me parece que fueron a 1000 personas, un actor en la calle los paraba y decía, perdona, ¿me puedes aguantar el café? Que es que me tengo que poner bien esto del teléfono y no sé qué. Entonces la persona decía, le aguantaba el café y vale, se lo devolvía, vale, gracias, adiós, y se iba, ¿no? Entonces luego a esas personas que les aguantaron el café se les volvía a parar por la calle y se les decía, mira, tenemos esta encuesta tal, si la contestas te damos 20 euros, ¿vale? Nada, son 2 minutos. Y la persona muchas veces como que ya ha hecho eso del café, pues dice, venga va, ya que estamos, ¿no? Perdidos al río. Contestamos. Y un porcentaje muy alto de la gente, pues que había hecho el favor, entre comillas, de aguantarle el café a ese desconocido, luego contestaba la encuesta. Y en la encuesta se les leía una pequeña historia donde aparecía una persona, ¿vale? Y luego ellos tenían que opinar sobre el carácter de esa persona. Pues bien, fijaros en los números porque son impresionantes. El 79,9% de las personas que sostuvieron el café al actor y ese café era caliente, ¿vale? Porque el actor le dio a un 50% de personas el café caliente y a un 50% de personas el café frío con hielos, ¿vale? Pues bien, el casi 80% de las personas que sostuvo un café caliente comentó que la persona de la historia de la encuesta les había parecido una persona agradable, cálida, buena gente. En cambio, el 80% de las personas que sostuvieron un café frío comentaron que les había parecido una persona fría, distante, incluso desagradable, cuando la historia era la misma. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro constantemente
Hay más experimentos como este, pero este es uno de los más representativos. Lo que quiere decir es que nuestro cerebro está súper condicionado por cualquier impresión sensorial del mundo, ¿vale? O sea, cualquier cosa. Y no somos a veces del todo conscientes y nos metemos mierda por los ojos y por las orejas con la tele, que lo único que nos hacen es someternos, inducirnos al miedo, inducirnos a la ansiedad, a un montón de cosas, ¿vale? Y nada, pues lo pasamos por alto porque no somos conscientes. Entonces, volviendo a, que ya llevo 10 minutos, volviendo un poco al podcast, ¿no? Esta mujer me sorprendió mucho, que llevaba 30 años en terapia, y ayer en una sola sesión, utilizando una herramienta que para mí es la que me ha devuelto a la psicología, porque yo ya había dado un poco con el desencanto que tuve en la carrera, ¿no? Me había alejado bastante de la psicología, porque es que no la veía funcional, no la veía práctica, no la veía efectiva. La veía muy mecanizada, muy volcada en los parches, en la pastilla, en la medicación, muy medicalizada, muy estigmatizada a través de las etiquetas y el DSM-5 ese tan famoso, el asqueroso libro ese que lo único que hace es meterle a las personas un puto diagnóstico, una puta etiqueta, que lo único que hace es darles una nueva creencia de que ellos no son válidos, de que ellos no pueden, de que ellos son una mierda, de que ellos son diferentes, ¿vale? Entonces, cogí tal desencanto y disgusto con ese enfoque de la psicología que me alejé. Y gracias a Dios, pues la formación que he hecho en el último año y medio me ha devuelto un nuevo halo de esperanza y de hecho me ha traído de lleno a pues volver a buscar trabajo en el sector, encontrarlo y estar aplicando cambios, joder, en la gente, y lo ves y te lo agradecen, y en mí mismo, ya no en la gente. Lo que os decía ayer de hablar desde la experiencia, a mí mismo me ha servido una barbaridad todo este tipo de enfoque terapéutico. Te devuelve el poder y el creer en ti mismo. El poder no puede estar en manos ajenas, no debe, y eso es lo que imbuye muchas veces el sistema médico y el sistema de terapia tradicional, y por eso no me gusta, porque aleja la responsabilidad del individuo, y si tú no le devuelves al individuo la responsabilidad de poder ser dueño de su felicidad, lo dejas a la deriva, le quitas toda esperanza, le quitas toda posibilidad de cambio. En fin, no me quiero ir por las ramas. Son 13 minutos ya. Me sabe muy mal porque os voy a dejar con la miel en los labios. Esto no era premeditado, pero no quiero alargar los podcasts más de 10, máximo 15 minutos, y no me va a dar tiempo en 2 minutos a contar un poco la situación de ayer con la mujer esta y bueno, esa magia que sentí que sucedió, ¿no? En una sesión, en contraste, ¿no? Con 30 años de terapia. Entonces, joder, claro que la herramienta también afecta, ¿no? Muchísimo. Por supuesto la conexión, y creo que eso lo hice bastante bien, pero luego el enfoque en este caso fue revelador, y bueno, si os interesa, pues lo de siempre, os invito a estar atentos, suscribiros al podcast, porque mañana seguiré con la historia y lo contaré. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en la